Ok, ya estamos en línea, creo que ya podemos empezar. Sergio, todo tuyo. Ok, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la charla de cada sábado organizada por la red LabMat, Red de Física de Materia Condensada y Ciencia de los Materiales. Antes de dar inicio a la charla de hoy, voy a hacer un pequeño recordatorio acerca de un congreso que se está organizando en Perú. Se invita a toda la comunidad universitaria y al público en general a participar de la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 23 al 27 de octubre, ¿ya? Para mayor información pueden entrar a la página web de la red LabMat, ¿ok? Importante mencionar que la red LabMat está conformada por investigadores de distintos países de las siguientes universidades: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil, la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Zulia en Venezuela, el CIMBESTAP de México, la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, la Universidad San Sebastián en Chile y la Universidad Católica del Norte en Chile. Entonces, a continuación, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, que será dictada por el doctor Jonathan Cisterna. El doctor Jonathan Cisterna estudió en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él es profesor de Química y Ciencias Naturales de formación. Posteriormente realizó sus estudios doctorales en la misma universidad, obteniendo el doctorado en Ciencias con mención en Química y especializándose en la química de compuestos de coordinación con propiedades ópticas. Y posteriormente él realizó dos postdoctorados en Antofagasta, en los siguientes tópicos: estado sólido, química del estado sólido, luminiscencia y cristalografía química. Actualmente el doctor Cisterna es académico del Departamento de Química en la Universidad Católica del Norte y está realizando investigación basada en compuestos tipo MOF para aplicación electroquímica y su uso para electrolito sólido en baterías de litio. Hoy, Jonathan Cisterna nos dará la siguiente charla titulada Cromóforos Push-Pull, basados en compuestos de coordinación y organometálicos con propiedades ópticas no lineales de segundo orden, síntesis, caracterización y evaluación de sus propiedades. Por favor, Jonathan, cuando te sientas preparado, puedes comenzar con tu presentación. Ya, muchas gracias Sergio por la presentación. Siempre es grato que un colega, ¿cierto?, lo presenten de esta manera, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Ya primero darles la bienvenida a todos y saludarlos también a cada uno de ustedes. Sé que esto está transmitido a nivel latinoamericano y están en distintos lugares del mundo, no necesariamente en Latinoamérica, ¿no? Ahí está el título de mi presentación, tal como dijo Sergio. Y para comenzar con la presentación, entonces, contarles un poco de qué consiste este fenómeno, ¿ya? Así a grandes rasgos, porque entiendo que es una red de laboratorios de física, así que probablemente ustedes conozcan mejor que yo el fenómeno, ¿no? La óptica no lineal, entonces, a modo general, permite o se ocupa de estudiar fenómenos necesariamente ópticos causados por la perturbación, en este caso, de lo que yo voy a hablar a nivel de bulk, de moléculas, ¿cierto? A partir de un campo eléctrico aplicado sobre esto mediante, por ejemplo, radiación electromagnética, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos el fenómeno, eh, perdón, cuando nosotros estudiamos el fenómeno, ¿cierto? Normalmente nos basamos en estas ecuaciones que yo voy a mostrar acá, ¿ya? Estas tres que tenemos acá, que básicamente tienen relación con la polarización por radiación incidente. Esta polarización es precisamente lo que estamos observando en la foto, ¿ya? La incidencia de un haz de luz o de radiación electromagnética que hace una perturbación a nivel molecular en el material y que genera entonces un fenómeno que dentro de la linealidad, ¿cierto?, de lo que es la óptica, no se comporta normalmente como tal, ¿cierto?
En este caso, la polarización por radiación incidente entonces consiste en la polarización intrínseca más la polarización inducida por el haz de luz, en este caso un láser, ¿ya? Normalmente, cuando el fenómeno es a raíz de una luz pulsada de un láser, ¿cierto? Esta polarización se observa como P0, ¿cierto? Que es la polarización intrínseca más el producto de esta letra chi, que es la susceptibilidad eléctrica y el campo eléctrico inducido por la fuente. Normalmente, como este fenómeno es no lineal, ¿ya? Y la perturbación de un pulso láser no es un fenómeno o genera un fenómeno de óptica no lineal, la polarización se expresa en una serie de potencias que viene siendo entonces la segunda ecuación que ustedes ven en la presentación, ¿ya? Ahora, esta perturbación, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, cuando es inducida en sistemas moleculares a raíz del bulk, ¿no es cierto?, del material, la misma expresión que tenemos arriba la expresamos entonces como aparece en la tercera ecuación, ¿ya? Donde estos chi pasan a formar o pasan a ser parte de lo que son alfa, beta y gamma, ¿ya? Y particularmente dentro de los fenómenos de óptica no lineal, los que se observan o los que se estudian son estos dos tensores de hiperpolarizabilidad, que son los tensores de hiperpolarizabilidad de primer orden y de segundo orden, que son básicamente responsables de los fenómenos ópticos no lineales en sistemas moleculares o en este caso también en material, ¿ya? Particularmente me voy a centrar en el tensor beta, que corresponde al tensor cuadrático de hiperpolarizabilidad, o la hiperpolarizabilidad de primer orden, y que es la responsable entonces de la respuesta óptica no lineal de segundo orden, ¿ya? Desde el punto de vista más químico, entendiendo un poco el comportamiento electrónico de los materiales o de las moléculas que uno normalmente estudia bajo esta propiedad, ¿cierto? Nosotros nos basamos principalmente en dos modelos. El primer modelo es este, que es el modelo de los dos estados, que fue planteado por Oudake por ahí a finales de los años 70, y que básicamente se resumen en estas tres condiciones que ustedes observan en pantalla, ¿ya? La primera de ellas es que las transferencias de carga TC, como dice ahí, tienen que ser transferencias de carga de baja energía. Es decir que si lo vemos desde el punto de vista óptico, entonces la radiación incidente que genera una perturbación a nivel molecular debiese ser una radiación de una longitud de onda que caiga normalmente en el visible y lo más cercano al rojo posible, ¿ya? Eso es porque los niveles HOMO y LUMO a nivel molecular, ¿cierto? Presentan un gap relativamente pequeño. Por otra parte, otra condición es que debe haber una gran diferencia del momento dipolar cuando se aplica la fuente de radiación electromagnética que genera un alto campo eléctrico, ¿cierto? Y que ocurre, o que genera en este caso, bueno, aquí la animación se detuvo, pero lo que genera entonces es una redistribución de la densidad electrónica sobre los enlaces, ¿ya? Particularmente que dice orbitales pi es particularmente clave para que el fenómeno pueda producirse de forma eficiente. Y ya voy a hablar un poco más de eso en un momento más. Y la tercera condición, ¿cierto?, es que hay un momento de transición dipolar elevado. Esto quiere decir de que cuando yo incido luz sobre el material que se comporta de forma no lineal, que genera una alta intensidad de campo eléctrico y genera esta perturbación que ustedes están observando en la animación, entonces los niveles de energía se elevan, ¿ya? Ahora, esta fue una muy buena aproximación para poder entender algunas condiciones desde el punto de vista electrónico, para poder plantear ciertas estructuras o ciertas moléculas que presentan esta propiedad. Sin embargo, existe otro modelo, ya que es el modelo que se le conoce como el modelo BLA o Bond Length Alternation, que fue presentado por primera vez por allá a principios de los 90 por Marder y colaboradores, que básicamente ellos demostraron experimentalmente en unas moléculas que yo también se las voy a mostrar ahora más adelante en la presentación, que básicamente si yo tengo un sistema que es dador, ¿ya?, algo más, y aceptor,
no necesariamente va a tener una respuesta óptica no lineal de las mejores, digamos, ¿ya? Básicamente, la clave está, según estos investigadores, la clave está en no solamente tener grupos dadores y aceptores. Ya voy a hablar más en detalle de lo que es un grupo aceptor, un grupo dador, sino que más bien para poder dar las condiciones óptimas para que un sistema molecular presente entonces estas propiedades ópticas no lineales específicamente de segundo orden, ¿cierto? Además tiene que haber una contribución más o menos óptima entre lo que es la forma neutra de un sistema y su forma zwitteriónica. Cuando se da esa condición, además de tener buenos grupos dadores y buenos grupos aceptores, entonces tenemos un sistema que eventualmente tiene propiedades ópticas no lineales de segundo orden, y específicamente entonces este valor beta que yo los mencioné al comienzo, ¿ya? Desde la perspectiva de el fenómeno no lineal que se estudia a nivel experimental, ¿cierto? Y que normalmente son los más vistos en la literatura, existen estos tres. La generación del segundo armónico, ¿ya? Que consiste en la incidencia de una radiación electromagnética que presenta una frecuencia 1, por ejemplo, y cuando sale del medio no lineal, que en este caso es nuestro material, sale una radiación electromagnética más o menos que del doble de la frecuencia del haz de luz incidente, ¿ya? En segundo lugar, tenemos la generación de la suma de frecuencias y la diferencia de estas frecuencias, que normalmente tenemos dos radiaciones incidentes con frecuencias 1 y 2, y en el caso de la suma, lo que sale es la suma de las frecuencias. En el caso de la diferencia, es básicamente eso, la diferencia de frecuencia. Ahora, el fenómeno que más se observa, ¿cierto? En cómo se llama, en lo que corresponde a estos fenómenos ópticos no lineales de segundo orden, y el que más uno va a observar en la literatura, principalmente es el primero, que es la generación del segundo armónico, y que se denomina por las siglas SHG, en inglés, que es Second Harmonic Generation, ¿ok? Y precisamente este fenómeno, ¿ya? Que lo podemos ver en la foto de la izquierda, ¿ya? Corresponde a un tipo de fenómeno óptico no lineal, ¿ya? Nosotros podríamos eventualmente dividirlo en dos tipos. Tenemos los fenómenos de óptica no lineal no resonantes, donde la generación del segundo armónico, y en el caso de las propiedades ópticas de tercer orden, el tercer armónico, ¿ya? Que es esta letra gamma que aparecía en la ecuación número 3 de la primera diapositiva, son fenómenos ópticos no lineales no resonantes, ¿ya? Disculpen, estos fenómenos también están asociados a otros fenómenos ópticos que me imagino que ustedes conocen, ¿cierto? Que son el efecto Kerr y el efecto Pockels, que tienen que ver con la birrefringencia, por un lado, en el caso del efecto Kerr, y en el caso del efecto Pockels es una perturbación en el índice de refracción del material, producto entonces de radiación incidente que genera o que tiene un alto campo eléctrico, ¿ya? Lo cual hace que el material presente entonces esta característica. Acá en la figura de la derecha entonces podemos ver en resumen lo que son estos dos fenómenos, ¿ya? El óptico no lineal no resonante, donde tenemos entonces la generación del segundo armónico y del tercer armónico, ¿ya? Y normalmente muy parecido a los fenómenos de luminiscencia, específicamente al de fluorescencia. Y de hecho, podría contarles también de que normalmente estos sistemas, cuando presentan estas propiedades, también está asociada a esta otra propiedad que es la luminiscencia. Y después tenemos entonces los resonantes, que puede ser la absorción de dos o múltiples fotones, que permiten entonces esta otra propiedad, que es el TPEF, ¿ya? Particularmente no estoy familiarizado con esta propiedad, yo estoy más familiarizado con lo que es generación de segundo y tercer armónico. Pero básicamente, si nosotros lo vemos en un espectro, ¿cierto?, de absorción electrónica como este, o de emisión, normalmente lo que se observa son idealmente lo que ustedes ven en la figura, ¿ya? Ahora, todo esto un poco en el sentido de algunas propiedades a nivel electrónico, de cómo se tratan los datos desde el punto de vista matemático-físico, ¿cierto? Pero
hasta aquí yo no les he hablado nada respecto de los requisitos estructurales que deben presentar las moléculas o los sistemas para que entonces presenten esta propiedad óptica no lineal. ¿Ok? Y al respecto, entonces, mencionarles que primero, desde el punto de vista de la estructuralidad, por decirlo de alguna forma, existen dos enfoques que están súper bien marcados y que ustedes los pueden observar en la literatura. Los dos enfoques son principalmente el dipolar, ¿ya? Y el octopolar. Yo principalmente voy a hablar del dipolar, ¿ya? Y básicamente el octopolar es cuando tenemos un octupolo, ¿ya? En disposición, como ustedes observan aquí en la figura. En este caso, el ejemplo es un ejemplo de una molécula de benceno que está hexasustituida con 3 grupos de dadores y 3 grupos de aceptores que generan este tipo de configuración, ¿ya? Específicamente configuraciones del tipo de 3H, ¿ya? Que pueden ser de este tipo o de este tipo, ¿ya? Y después tenemos también el enfoque cuadropolar, que es un enfoque que es, digamos, una extensión del enfoque bipolar y que es casi tan estudiado como el enfoque bipolar, ¿ya? Después, como les decía, tenemos el enfoque bipolar, que es donde yo me voy a centrar principalmente, donde tenemos el mismo anillo de benceno, pero en este caso está disustituido, y si ustedes se fijan, está disustituido con los grupos de dadores y aceptores, ¿cierto? De forma lineal, ¿ya? Casi generando un vector, que es básicamente lo mismo que vemos en esta parte de la presentación donde aparece dipolar, ¿ya? Aquí ya les adelanto un poco cuando yo hablo de grupo dador y grupo aceptor, básicamente estoy hablando de un grupo donante de electrones y un grupo aceptor de electrones. Ya les voy a contar con más detalle en qué consiste o por qué necesito básicamente que yo en un sistema molecular tenga entonces un sistema aceptor de densidad electrónica y otro dador de densidad electrónica. Desde el punto de vista experimental, ¿ya? Básicamente tenemos 3 técnicas que normalmente me permiten a mí determinar o cuantificar el valor de beta, ¿ya? Esto se hace en función de una referencia. Les voy a mostrar algunas referencias. Va a depender también de la dimensionalidad que tenga el sistema, es decir, si es unidimensional, bidimensional o tridimensional. Y básicamente también depende un poco de qué es lo que yo quiero hacer con ese compuesto o material, ¿ya? Dentro de las técnicas, entonces, como les había dicho, tenemos 3. Aquí tenemos básicamente en la figura cuál es el sitting experimental, ¿ya? Contarles que es una fuente láser, ¿ya? Que tiene un disparador con un osciloscopio que nos muestra de forma gráfica básicamente este valor. Después, haciendo un par de cálculos, uno puede determinar cuánto es el valor de beta. Y se le hace entonces con el láser incidir sobre la muestra y se toma entonces lo que sale de la muestra, por decirlo de alguna forma, en un fotomultiplicador. Un dato curioso es que el láser, y seguramente ustedes lo conocen, el láser que se usa es un láser de ND-YAG, Y-A-G, ¿ya? Y que es curiosamente el mismo láser que se usa para las cirugías correctivas de ojo, ¿ah? Con respecto a las técnicas que tengo mencionadas aquí, tenemos entonces la técnica o sea, el método de Kurtz-Perry, ¿ya? Que también se conoce como el método de polvo de Kurtz, que es específico para muestras sólidas y que va bastante bien cuando las estructuras son bien cristalinas y de tipo no centrosimétrica. Después tenemos la técnica de HRS o HLS también se le llama, que es el Harmonic Light Scattering o Hyper Rayleigh Scattering, como aparece en la diapositiva, y que principalmente se usa para medir sistemas en disolución, ¿ya? Se coloca la muestra disuelta en un solvente que presente una constante dieléctrica alta para que pueda ser perturbada por el campo eléctrico de la fuente láser y que permita entonces de algún modo orientar los sistemas a nivel molecular y poder entonces medir la muestra en disolución. La gran ventaja que tiene esto es que yo no necesito saber el momento dipolar molecular antes de hacer la medida. En los otros casos sí tengo que hacer algunos cálculos, algunas determinaciones para poder entonces después, con lo que me entrega el experimento, llegar al valor apropiado. Y después tenemos entonces la Electric Field Induced Second Harmonic Generation, o conocida también como EFIG, que consiste en
en la medida de moléculas tanto centro como no centrosimétricas, que pueden ser gaseosas, líquidos o disoluciones. En términos de la versatilidad, ¿cierto? Es una de las técnicas más versátiles que contiene entonces la medida experimental de este valor de beta y que me permite entonces cuantificar este valor. Entonces, como ya tenemos más o menos un background en términos bastante generales del fenómeno, ¿cierto? De los requisitos estructurales, contarles un poco más acerca de los requisitos estructurales, obviamente, y decirles que cuando yo hablaba entonces de un sistema dipolar, o hablaba de un sistema que tiene un dador y un aceptor, básicamente se resume en esto: tener un dador de densidad electrónica, tener un puente pi conjugado según este modelo VLA que yo les mencionaba al comienzo de la presentación, y un aceptor de densidad electrónica, ¿ya? Aquí tenemos dos ejemplos. Estos dos ejemplos que tenemos acá, que son la urea y la paranitroalinina, son estándares que se usan para poder medir este valor de hiperpolarizabilidad de primer orden, o beta, ¿cierto?, que está asociado a la óptica no lineal de segundo orden. Y en función de estos estándares es que se mide entonces cuántas veces más tenemos este valor beta respecto al estándar, ¿ya? De hecho, la paranitrolirina, hay un estándar que se usa, que se vende, que es comercial, que se vende específicamente para hacer esta medida. Y aquí, por ejemplo, tenemos tres sistemas. Estos son metalocenos, son sistemas organometálicos, tienen la característica de que es un enlace metal. Por ejemplo, acá tenemos níquel, rutenio, perdón, y ferroceno, y que están directamente conectados a un carbono mediante un enlace que puede ser de principalmente tipo sigma, ¿ya? El enlace sigma, que es un enlace simple, por decirlo de alguna forma más simple. Cuando tenemos estos sistemas, ¿ya?, que son bastante grandes en la práctica, tenemos un sistema que es rico en electrones, que vendría siendo entonces un dador de densidad electrónica. Por otra parte, tenemos este triple enlace y después de todos los anillos hasta llegar al grupo nitro. El grupo nitro les menciono a priori de que es un grupo aceptor de densidad electrónica y desde un punto de vista químico es el mejor aceptor orgánico que existe, ¿ya? Por tanto, siempre que ustedes vean moléculas de este estilo, ya sean orgánicas o en este caso organometálicas, como la que ustedes están observando en el ejemplo, si la parte aceptora normalmente es un sistema que presenta o que obtiene, digamos, grupos nitro, NO2, o grupos oxidados que presentan una alta capacidad de restar densidad electrónica o de quitar densidad electrónica desde el sistema, ¿ya? Si ustedes pueden observar, el valor de beta para estos tres compuestos que yo estoy colocando acá, que presentan entonces este níquel, rutenio y ferroceno, ¿cierto? Están bastante más altos que su referencia, ¿ya? La urea y la paranitrolinina normalmente están en el orden de los 34 ESO. ESO es la unidad en la que se mide esto, que son unidades electrostáticas, ¿ya? Unidades electrostáticas. Este valor, por ejemplo, en el caso del compuesto níquel, que dice 120 por 10 a la menos 30 unidades electrostáticas, quiere decir que es 120 veces más alta la hiperpolarizabilidad que el estándar, ya que puede ser cualquiera de estos dos. Habiendo dicho eso, algunas de las aplicaciones que tienen estos compuestos, ya que ustedes pueden ver acá, aquí tenemos el fenómeno del segundo armónico, que ya les decía ya anteriormente de que era uno de los más estudiados, que básicamente es esto que tenemos aquí en estricto rigor. Las aplicaciones son variadas, o sea, van desde la mejora en la eficiencia de las celdas solares mediante el uso de estas moléculas como colorantes, en celdas tipo Graxel, por ejemplo, generar láseres de alta intensidad o alto campo, por ejemplo, mejoramiento en lo que tiene que ver con la fibra óptica, el uso en impresoras láseres, la manufactura de componentes electrónicos, los LED, ¿cierto? Y estos particularmente que yo los coloco ahí, que son estos famosos dobladores de frecuencia, ¿ya? Son componentes electro-ópticos. Básicamente, las principales aplicaciones de estos compuestos van en este tipo de sistemas, ¿ya? Ahora, desde la química, ya ustedes van a poder encontrar después en la literatura una serie de reviews relacionados con el tema, ¿cierto? Ustedes normalmente van a encontrar 4 sistemas que son los más estudiados, que son básicamente
estos cuatro. Los metalocenos, que ya yo les mostré el ejemplo en la diapositiva donde les expliqué qué se hacía con el estándar y ¿cómo se llama? Qué es lo que había, digamos, en un sistema dador, pi, aceptor, que es el modelo que describe, que es digamos, un combo, ¿cierto?, entre el modelo de los dos estados y el modelo BLA. ¿Ya? Donde el metal básicamente está unido a estas dos estructuras que son anillos de ciclo pentadienilo, forman enlaces metal-carbono, son organometálicos, y que generan un sistema conjugado dador pi-aceptor. Después tenemos las porfirinas metálicas, ¿cierto?, que son estos macrociclos con estos anillos de 5 miembros a nitrógeno unidos al metal, que también poseen un grupo dador y un grupo aceptor. Después tenemos estos complejos fenantrolina acetil acetona, ya que es como el que aparecía, por ejemplo, en la imagen de la presentación de esta ponencia. Estaba mi foto, ¿cierto? La foto que está al medio es precisamente este complejo, ¿ya? Y normalmente también estos complejos tienen la característica de que son bastante versátiles, se unen a sistemas como lantánidos, que también son un tipo de metal. Aquí tenemos el ejemplo del europeo, que presentan excelentísimas, digamos, por exagerar excelentísimas propiedades ópticas no lineales y también luminiscentes. Y tenemos también los complejos base de Schiff, ya, que son muy característicos, son bastante versátiles, y yo particularmente voy a hablar de este, que fue en el cual yo estuve trabajando durante mi tesis de doctorado, ¿ya? Le tengo cierto cariño a estos compuestos porque me hicieron pasar rabias, penas, alegrías, etc. Y básicamente mostrarles algunas bondades de estos compuestos particularmente. ¿Por qué hablar de bases de Schiff? Ya, si estaban todos estos compuestos que parecían quizás un poco más interesantes. Bueno, básicamente hay tres cosas que las destacan por sobre otros compuestos, y que son, en primer lugar, la facilidad para sintetizar estas bases de Schiff. Por otra parte, los tiempos de reacción, que son relativamente cortos. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, sintetizar esto a nivel de química orgánica y luego colocar el centro metálico y hacer el sistema inorgánico, yo no tomo más de 3 o 4 días, como mucho, ¿ya? Como mucho, y en el mejor de los casos se los digo. Y también tenemos la característica de que son altamente sustituibles, ¿ya? Acá donde tenemos en la figura los grupos aceptores y dadores de densidad electrónica, podemos colocar lo que a ustedes se les ocurra, ¿ya? Yo les voy a ir mostrando también algunos ejemplos de algunas cosas que yo hice durante mi tesis de doctorado para que ustedes vayan mirando a qué me refiero con sustituciones, ¿ok? Básicamente, una base de Schiff, para contarles así de modo bien general, consiste en una reacción entre un carbonilo, que puede ser cetona o aldehído, y una amina primaria, ¿ya? La reacción es una sustitución en 2 pasos, donde se genera un intermediario tetraédrico, que es este que está acá, que finalmente genera este compuesto que observamos aquí, que tiene la característica de ser un compuesto de un enlace carbono-nitrógeno doble, ¿ya? Enlace doble carbono-nitrógeno, que es precisamente lo que nosotros observamos aquí en la figura, en el sector donde yo estoy pasando el puntero, ¿ok? Ahora, con respecto a la síntesis de estos compuestos, contarles un poco que, como yo les decía al comienzo, la síntesis no es tan tediosa, ¿ya? Sí tiene muchos pasos para llegar, digamos, al compuesto final. Y esta estrategia sintética básicamente se llama Building Block Synthesis, ¿ya? Que básicamente consiste en sintetizar la molécula final por bloques, ¿ya? Para controlar ciertos aspectos como la simetría, asegurarse de que la adición del grupo dador esté correcto o la del grupo aceptor también lo sea. Y lo que primero se hace en este tipo de compuestos, que fue uno de los que yo sinteticé durante mi tesis de doctorado y que se los voy a mostrar ahora, es este sistema que presenta un fragmento ferrocenilo, que es un fragmento organometálico, ¿ya? Yo al comienzo, cuando les hablé de los compuestos, comillas, emblemáticos, ¿cierto? Les hablé de los metalocenos, de las porfirinas, de los compuestos FeNaCAC y de las bases de Schiff.
¿ya? Y mostré así, traté de mostrar dos ejemplos que fueran organometálicos, o sea, que tuvieran enlaces carbono-metal, y dos ejemplos que fueran compuestos de coordinación, que el metal no necesariamente esté unido a un, a un carbono. Pero este caso particular, ¿por qué se los muestro? Porque este es uno de los pocos compuestos quizás que van a encontrar que son híbridos inorgánicos organometálicos, ¿ya? Que tienen ambas cosas. Entonces, la síntesis, partíamos nosotros de una acetona en presencia de una diamina, en este caso la ortofenilendiamina. Esto se hacía en tolueno, ¿cierto? A 30 horas por reflujo, y obteníamos entonces este sistema que en la literatura se nombra como hemiligando o half unit, ya, porque es la mitad del sistema que nosotros vamos a sintetizar finalmente. Posteriormente, si tenemos esta unidad que es una unidad tridentada, ya, tridentada significa que el metal va a estar unido a 1, 2 y 3 heteroátomos distintos de carbono a hidrógeno, donde el par electrónico que comparten estos átomos funcionan como dientes que anclan entonces al metal a la molécula final. ¿Ok? Posteriormente a ello, ¿cierto? Tomábamos este sistema y lo que hacíamos era hacer una condensación mediante un salicilaldehído. Esta molécula que tenemos acá se llama salicilaldehído, ¿ya? Que puede estar sustituida. Bueno, acá no lo coloqué, pero aquí, por ejemplo, acá donde dice R4, R2, R3, ¿ya? Y esto en presencia del metal que utilizábamos para generar el compuesto final, el compuesto de coordinación final, ¿ya? ¿Y por qué hacíamos esto? La estrategia de síntesis que se utilizaba, ¿cierto? Para poder llegar al compuesto propuesto, que viene siendo la figura, el esquema, o sea, en el esquema la figura de la derecha, este complejo que vemos acá, que se ve como con hartos anillos y hartas cosas, ¿cierto? Era porque el metal orquestaba o dirigía la síntesis del complejo final en una especie como de catálisis. A este tipo de reacciones se le llaman reacciones tipo template o plantilla, ¿ya? Y es una estrategia muy buena que nos permite asegurarnos de que vamos a llegar al compuesto deseado, al compuesto propuesto. ¿Ya? Esto se lo cuento como un detalle de la síntesis de este tipo de compuestos. Básicamente aquí en la foto que ustedes ven aquí abajito, tenemos el hemiligando o half unit, ¿cierto? Disuelto en una solución de alcohol, de etanol, por ejemplo. En este caso, el de la foto es el que yo les mostré en la diapositiva anterior, el que tiene este fragmento ferrosanilo, y por eso ese color anaranjado oscuro que tiene. Y luego que se agrega el salicilaldehído y el metal para hacer esta reacción tipo template, ¿ya? O también se conoce como la estrategia de síntesis también se conoce como one pot, porque yo agrego todo junto, como agregando todos los ingredientes dentro de una olla, y ya después tengo el compuesto final. Cuando se formaba el complejo, acá entonces lo que ocurría era que se formaba un precipitado. Aquí no sé si ustedes ven el sólido que está agitándose y que tiene estos como brillos metálicos. Esto es característico de cuando los compuestos son microcristalinos. Estos particularmente tenían esta característica de que cuando se formaban eran muy cristalinos y eran muy fáciles de cristalizar. Y bueno, luego de que les hablé de la síntesis, de las maravillas y bondades que tienen estas bases de Schiff, ¿cierto? Contarles un poco acerca de la caracterización, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace con este tipo de compuestos? Y yo les planteo una pregunta, o en realidad dos preguntas, porque un detalle importante es que esta característica de poder medir la hiperpolarizabilidad de primer orden o beta no es tan trivial, no es como hacer, por ejemplo, medir el pH de una disolución con una cinta indicadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la técnica es cara y existen pocos grupos de investigación en el mundo que la tienen. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos acceso a medir beta? Yo particularmente, donde hice mi tesis de doctorado, teníamos acceso a la Escuela Superior de Química en Cachan, Francia, donde existía el grupo de investigación de Isabelle Leduc y que tenía, digamos, el equipamiento para poder hacer estas medidas. Así que gracias a eso pudimos, en cierto modo, poder determinar cuál era el valor digamos, de beta de estos sistemas que nosotros sintetizamos.
Y bueno, la otra pregunta es, ¿cómo podemos ver entonces si un sistema como este tiene ONL? ¿Ya? La respuesta a estas dos preguntas básicamente se basa en la caracterización espectroscópica estructural. Ambas en su conjunto nos permiten entonces tener una mirada global de que si el sistema podría funcionar o no podría funcionar para la aplicación que tiene asociada entonces esta propiedad óptica no lineal. Entonces al respecto, una de las primeras cosas que hicimos durante el doctorado que yo estuve haciendo en Valparaíso, fue hacer un estudio sistemático de los fragmentos dadores de densidad electrónica y sectores de densidad electrónica, y para eso sinteticé en esa oportunidad 8 compuestos que tenían grupos dadores de densidad electrónica, como estos OME, que son metoxilo, o este parametoxifenilo, que es un anillo como el que voy a devolver un poquito para mostrarle, que es como este anillo. Este anillo que está acá es un parametoxifenilo, y este que está acá es un parafluorofenilo, ¿ya? Que es un aceptor. ¿Ok? Entonces, hicimos estos sistemas como aparece aquí en el esquema de reacción, ¿ya? Si se fijan en un reflujo en 4 horas, ustedes en 4 horas obtienen estos compuestos así de simple. Y lo primero que fuimos observando entonces es, ok, estos sistemas, como el que aparece aquí en la figura, tienen dos grupos de aceptores, este que está acá y este que está acá. Entonces, ¿cómo evaluar si pudieran o no tener propiedades ONL? Porque básicamente, en teoría, si el sistema es dador, pi, dador, o aceptor, pi, aceptor, no tiene mucho sentido que se mida esta propiedad. Pero curiosamente, si pudiéramos, o si se podría medir, ¿cierto? Esta propiedad si es que lo asociamos a un sistema aceptor, ya un sistema más grande. Ya les voy a contar más detalles al respecto. Entonces, teníamos estos 8 compuestos y empezamos entonces a ver cómo podíamos observar si es que tenían propiedades ONL. Aquí, por ejemplo, una de las primeras cosas que nos fijamos fue que los espectros RMN particularmente presentaban un patrón de señales características. El que tenemos acá particularmente corresponde a la estructura que ustedes ven aquí abajo, o al esquema que ven arriba, ¿cierto? Que es un complejo que tiene un fragmento ferrosanilo, que es un excelente dador organometálico, no orgánico como había mencionado hace un par de diapositivas atrás, es organometálico, y este grupo metoxifenil salicil aldiminato, ese es el nombre un poco enredado, pero ese es el nombre, que también es un excelente grupo dador, pero en este caso es orgánico. Entonces, presentaba este patrón de señales, y nosotros observamos, a medida que íbamos haciéndole los espectros de RMN de protón, complementados también con los de carbono 13, observamos que en general, ¿cierto? En general, estos sistemas presentan estas características. Estos 3 protones, ¿ya? Dependiendo de si el grupo es dador o aceptor de densidad electrónica, presentan desplazamientos hacia campos altos o bajos en el RMN. Cuando yo hablo de campos altos, estamos hablando hacia la derecha, y cuando hablo de campos bajos, hacia la izquierda, por si acaso. Entonces, nos dimos cuenta, en los valores que están en azul, que son los grupos dadores de densidad electrónica, es que estos 3 protones estaban más, por decirlo de alguna forma, más hacia campo alto, ¿ya? Porque estaban apantallados de densidad electrónica, y por tanto entonces no estaban, digamos, desprotegidos electrónicamente digamos, del efecto electrónico que pudiese eventualmente generar el metal sobre la estructura, ¿ya? Y asimismo, nos dimos cuenta también de que en los grupos aceptores, bueno, acá este no está porque el compuesto que tratamos de medir, que presentaba este grupo nitro, era muy poco soluble en el solvente deuterado que utilizamos. Pues hicimos muchas pruebas y no se disolvían nada. Así que llegamos a la conclusión, esto obviamente no solamente con esto, ya no, el RMN no fue concluyente para llegar a la conclusión que les voy a decir, sino que es esto más o las otras cosas que les voy a mostrar a continuación. ¿Ok? Entonces concluimos de que si el fragmento es aceptor, al tener menos densidad electrónica, ese protón, ese hidrógeno, ¿cierto?, se va a ver
más desapantallado y por tanto lo íbamos a ver hacia campos más bajos, es decir, hacia la izquierda. Hacia la izquierda en el espectro RMN que yo les mostré entonces en la diapositiva anterior. Ahora, como les dije, la conclusión, valga la redundancia, no era concluyente solamente con este análisis. También hicimos otras cosas. Por ejemplo, hicimos espectros electrónicos de absorción o espectros UV visibles, ¿ya? Aquí tenemos los espectros de absorción medidos en 2 solventes. ¿Ya? La idea de medirlo en 2 solventes, bueno, ahí dice DSM, DMSO, uno es diclorometano, el otro es dimetilsulfóxido. Ambos tienen constantes dieléctricas diferentes. Uno, de hecho, el diclorometano es menos polar que el DMSO, del dimetilsulfóxido. ¿Y cuál era la gracia de esto? Emular, ¿cierto? Lo que hace el láser cuando incide sobre la molécula, sobre el material sólido, ¿ya? Por ejemplo. Porque lo que hacíamos era pasar de un solvente menos polar a uno más polar. En otras palabras, lo que hacíamos era inducir una deformación en la densidad electrónica de la molécula para poder entonces ver si es que las transiciones de transferencia de carga, que básicamente es lo que ustedes observan en los espectros, todos estos picos de las bandas de absorción que tienen en los picos corresponden a bandas de transferencia de carga, ¿ya? Y nos dimos cuenta entonces que particularmente en el caso del el que tiene ferrocenilo, que es el de la izquierda, no teníamos, digamos, mayores cambios, sino que había una pequeña diferencia o una importante diferencia en la última banda que se desplazaba 40 nanómetros aproximadamente hacia el ultravioleta, o sea, hacia el azul, ¿ya? Y eso da cuenta, digamos, de el fenómeno este que les explicaba en el modelo de los 2 estados, de que cuando yo aumento el campo eléctrico incidente de la radiación que está pegando sobre el material que tiene esta propiedad, entonces lo que hace es aumentar el momento de transición dipolar, ¿ya? Eso era como la forma cualitativa y verificable, digamos, de que efectivamente estaba ocurriendo ese fenómeno. Y después tenemos lo mismo, la misma tendencia, en este compuesto que es un compuesto de coordinación con grupos aceptores, ya para fluorofenilo y la paranitro salicilaldimiato. Observamos básicamente la misma tendencia, ¿ya? Otras cosas también es que las bandas que caían en el visible, ¿ya? En este caso particularmente, se desplazaban también hacia el rojo, ¿ya? Y bueno, hicimos muchas cosas más con estos compuestos, pero básicamente lo que hicimos es asignar la naturaleza de cada banda de decir, por ejemplo, esta transición es una transferencia de carga en la misma molécula del ligando, o sea, transferencia de carga ligando-ligando, o transferencias de carga entre el metal y el ligando, o del ligando al metal, y así sucesivamente. Y esto es como se hace experimentalmente. Lo demás lo hicimos asistidos por cálculo TD-DFT, ¿ya? Y también tenemos entonces esta otra técnica que es la voltametría cíclica, que entrega bastante información acerca de cómo es el gap homo-lumo y de cómo voy deformando o cómo se puede deformar la densidad electrónica a través de un enlace conjugado dentro de una molécula. Un enlace conjugado es una alternancia entre enlaces simples y dobles dentro de un sistema molecular. Entonces nosotros nos dimos cuenta que al pasar de algo bien dador de densidad electrónica a algo bien aceptor de densidad electrónica, se iban desplazando hacia potenciales más anódicos las ondas de los centros metálicos, ¿ya? Aquí en el cobre mostraba una onda reversible, ¿ya? Porque mostraba su pico de oxidación y pico de reducción, y en el caso del níquel no era tan óptima la reversibilidad, pero algo se observaba. Lo que sí observamos es que al correrse hacia potenciales más anódicos, el metal estaba desprovisto de densidad electrónica y por tanto era más fácil oxidar, ¿ya? Y eso se ve entonces en el pico de oxidación. Y eso básicamente es porque la molécula que lo rodea, que es el ligando, efectivamente estaba generando un efecto electrónico sobre el metal. Y eso nos ayudó también a determinar de que las transiciones de transferencia de carga a más baja energía que ocurrían en estos sistemas eran transferencias de carga de metal a ligando,
que son propias de este tipo de sistemas y que son responsables en parte de las propiedades ONL de segundo orden. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, otro artículo que salió de estos compuestos. Aquí tenemos unos sistemas que son de hierro 2, hierro 3, ¿ya? Son pentacoordinados, ¿ya? Pentacoordinados porque si ustedes miran la figura, estos compuestos tienen 5 átomos, el hierro que está en el centro tiene 5 átomos alrededor, así que está coordinado 5 veces, pentacoordinado. Entonces, la misma historia, tenemos un sistema dador de densidad electrónica, aceptor de densidad electrónica. Esta onda que está en rojo, ¿ya? Es un estándar que nosotros usamos, que es este fragmento solito que se llama ferroceno, y comparábamos entonces la banda del ferroceno y de los hierros, ¿cierto? Y miramos entonces cuál era el desplazamiento. Y observamos la misma tendencia, ¿ya? De hecho, aquí el corrimiento es bastante notorio, ¿ya? No así los sistemas anteriores, que el desplazamiento era relativamente pequeño. Y bueno, un poco buscando las condiciones óptimas, encontramos que podían funcionar estos sistemas, ¿ya? En este artículo publicamos los resultados, podrían funcionar estos sistemas para ONL. Y básicamente, en estos sistemas que yo les acabo de mostrar, que son estos híbridos organometálicos e inorgánicos que les mencioné hace un momento atrás, teníamos que la misma tendencia, ya los potenciales se desplazaban, ¿cierto? Las bandas en el espectro de absorción también lo hacían, y por cierto, medimos entonces las propiedades ONL de estos sistemas con la técnica de HLS o HRS, ¿cierto? HLS es Harmonic Light Scattering o Hyper Dry Light Scattering. Y nos dimos cuenta que el que presentaba mayor desplazamiento, que en este caso era el compuesto, aquí no se observa quizás muy chica la figura, pero el compuesto 3, que es un complejo de cobre que tiene ferroceno y que tiene el grupo nitro como aceptor de densidad electrónica, era el que presentaba las mejores propiedades ONL, ¿ya? Hay una tendencia que yo hasta el día de hoy todavía no la logro entender muy bien, que es que cuando yo uso un metal que podría eventualmente presentar paramagnetismo, ¿ya? Como el caso del cobre, presenta mejor propiedad ONL que aquel que no lo tiene, que es un sistema diamagnético como es el caso del níquel, ¿ya? Y eso se puede observar acá, ¿ya? Ahora, una cosa interesante, yo hace un momento atrás, ya con esto termino, les mostré 2 moléculas, la urea y la paranitrolidina, que se usaban como estándares para medir propiedades ONL, y luego entonces medir mi muestra en función de ella. En estas particularmente se usó este compuesto, ¿ya? Que es el cristal, se llama etilvioleta o cristal violeta, ya que es una sal. Bueno, aquí hay un nitrógeno con carga positiva, pero falta un cloro, porque es un cloruro de, ¿cierto? Pero la estructura importante es esta. Esta tiene 170 por 10⁻30 unidades electrostáticas de hiperpolarizabilidad. Y ahora, esto ustedes me podrían decir, bueno, es un sistema octopolar. Nosotros en principio estamos viendo que el sistema que tú estás mostrando es dipolar. La particularidad, y esto se los cuento, la particularidad de medir con esto es que, claro, el sistema es octopolar, tiene esta forma como de Y, pero también se usa para sistemas que tienen cierta tridimensionalidad. Entonces, estos sistemas tenían toda esta parte plana, ¿ya? Pero el ferroceno le daba tridimensionalidad estructural al compuesto. Por tanto, usarse estos sistemas para nitrolinina o urea como sistemas dipolares para poder medir el vector o sea, para poder medir esta propiedad, no era lo óptimo. Y es por eso entonces que en estos particularmente se usó este compuesto, que se llama, como les dije, etilvioleta o cristal violeta. Lo pueden encontrar también en los libros o en los papers, ¿cierto? Ahora, finalizando, ¿cierto? Finalizando ya la presentación, una de las conclusiones a las que nosotros llegamos fue que, bueno, encontrando las condiciones óptimas, nosotros podemos observar mediante caracterización espectroscópica y estructural, ¿cierto? Cuáles son aquellas moléculas o posibles candidatos que pudiesen determinar o llegar a tener propiedades ópticas no lineales. Y el desafío, que es algo que quedó como una proyección, ¿ya? Del trabajo de mi tesis doctoral, era ver qué pasaba con estos sistemas, ¿ya? Que en principio son totalmente aceptores, totalmente dadores, conectados por un gran puente pi conjugado. ¿Cuál podría ser eventualmente la respuesta óptica no lineal de segundo orden que pudiesen tener estos sistemas?
¿ya? Es por eso que en el primer trabajo que yo les mostré estaba esto de evaluar sistemas con 2 grupos aceptores, con 2 grupos dadores, ¿ya? Y bueno, yo espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias por su atención y eso sería todo por el momento. Ok, gracias Jonathan por tu presentación. A continuación vamos a dar lugar a la ronda de preguntas, ¿ya? Voy a comenzar por el orden que me aparece aquí en el Zoom. Vamos a comenzar con Arturo, del Simvestab México. Arturo, ¿estás por ahí? Sí. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Me pareció muy interesante. Este, solo tengo una pregunta. ¿Tú si ves un espectro como los que nos presentaste de tus compuestos, el espectro VBIS que presentaste, ya Ajá. sabes que tiene propiedad no lineal o no es posible? Sí, se puede. Ya, o sea, el estudio que yo hice ahí fue un estudio más bien cualitativo, pero si uno lo quiere hacer en serio, de verdad, ¿cierto? Como digamos, cuantificando si uno quiere, lo que uno podría hacer es un estudio solvatocrómico. ¿Qué significa eso? Tú usas al menos 5 o 6 solventes que tengan distintas constantes dieléctricas y tú vas viendo entonces, deberías en principio ver siempre las mismas bandas. No sé si, te las voy a mostrar acá en la diapositiva. Si tú te fijas, los 2 compuestos están medidos en solventes diferentes y la forma general del espectro tiene más o menos la misma forma. ¿Lo ves? Entonces, Sí, no deberían haber cambios en las bandas, pero sí deberían haber desplazamientos, ya sea hacia el rojo o hacia el azul, ya que se me llaman desplazamientos ipsocrómicos o batocrómicos. Si uno observa eso haciendo el estudio solvatocrómico, es decir, con estos solventes que tienen diferentes constantes dieléctricas, que en el fondo, como les decía yo en la presentación, permite emular lo que hace el láser incidente sobre el material, entonces podría eventualmente sospechar de que este sistema o los sistemas que yo estoy estudiando eventualmente tengan propiedades ópticas no lineales. No sabría decirte si van a ser de tercer orden o de segundo orden, pero en principio es una aproximación bastante buena para poder entender si es que efectivamente va a haber una propiedad desde el punto de vista de la óptica no lineal interesante de estudiar. Eso. ya. Ahí me surge la idea de que eh, tendría que ser soluble en todos esos tipos de solventes, ¿verdad? Ajá. Porque la solubilidad de los compuestos depende de la constante dieléctrica, ¿cierto? ¿O no? Depende de la constante dieléctrica, depende de las interacciones, si se van a dar o no interacciones, porque hay un comportamiento, digamos, de solvatación a nivel molecular, ¿cierto? Que se produce interacción, entonces la interacción va, digamos, las moléculas de solvente van a rodear a la molécula de estudio, o puede ocurrir que eso no ocurra digamos, lo que pasa, por ejemplo, con algunos polímeros que dependiendo del solvente se expanden, dan pie para que el solvente interactúe y se solvate y se disuelva, o se ovillan, es decir, se encierran y dejan las partes que, digamos, que pudieran eventualmente disolverse, no quedan expuestas y por tanto el compuesto es insoluble. Ahora, la solución a eso, si tú estás pensando, por ejemplo, en materiales de estado sólido, podría ser también hacer estudios de reflectancia difusa. Y ahí quizás un poco más complicado porque para hacer la reflectancia difusa tendrías que usar filtros para emular, digamos, distintas longitudes de onda y poder ver entonces si es que el desplazamiento de las bandas es posible. ¿Ya? Porque en principio tú también a la reflectancia difusa, que por decirlo de alguna forma es un UV visible, pero en estado sólido, le puedes sacar esta información. Muchas gracias por tu presentación, Jonathan. Ya, de nada. Ok, gracias Arturo. A continuación, le daremos el turno al doctor Felipe Mondaca de la Universidad San Sebastián en Puerto Montt. Hola, Jonathan, ¿qué tal? Hola ¿Cómo Felipe, ¿qué tal? estás? Bien, ¿y tú?
Todo bien, todo bien. Oye, gracias por la presentación. Interesante los resultados y el material que nos mostraba. Ujú. Bueno, me quedó claro el asunto de, bueno, la motivación, ¿no es cierto?, para sintetizar estos materiales, obtener las propiedades ópticas no lineales de segundo orden. Me quedó dando la vuelta cuando mencionaste que realizaste cálculos por DFT. Si es posible calcular esa... Primero, supongo que lo utilizaste algún programa que utiliza cálculos no periódicos, ¿no? Gaussian o algo por el estilo. Sí, mira, respondiendo a tu pregunta, sí, los cálculos que hicimos fueron de tipo DFT y en ese entonces yo usé un software que es el ADF, el Amsterdam Density Functional. ¿Ya? Ya. O sea, hoy día te puedo decir que esos cálculos dejan bastante que desear, pero para el tiempo en que los hice estaban bien. ¿Ya? Y te digo, Ya. resulta de que en ese momento el ADF no tenía, por ejemplo, implementadas las bases gaussianas, usaba puras bases de tipo Lorentz, se llaman. Ya. O sea, de funcionales tipo Slater y este tipo de cosas, no usaban las gaussianas que usa Gaussian, por ejemplo. Por Ya. tanto, muy versátil en ese sentido. Pues ahora ya se puso al día este software y uno puede hacer cálculos periódicos, puede hacer cálculos moleculares, puede implementar estos funcionales tipo Slater, híbrido, semi-empírico, podéis trabajar con bases gaussianas, estas híbridas y todas estas cosas que están bien implementadas en Gaussian, ¿no? Ya. Y cuando realizas cálculos, por ejemplo, yo vi que quizás uno de los temas como importante es calcular el beta, ¿no? ¿Ese se puede obtener mediante simulación de FT o algo Sí, por ahí, de estilo? sí. Sí. Lo que yo tengo Mm, entendido, lo que yo he observado en, Porque yo he a visto que nivel... aparece ¿cómo se llama? El momento dipolar, el cuadripolar, etcétera, ¿no? Entonces, creo Sí, que por ahí también se puede obtener, de acuerdo a la aproximación que uno también vaya trabajando, ¿no? Porque sí, claro, que por supuesto, o sea, está lo que mencionaste, ¿no? Las claro, bases funcionales, exacto, etcétera. exacto. O Sí. sea, principalmente de que el cálculo sea aproximado al resultado experimental tiene que ver el ajuste que uno hace con el funcional y los sets de base, el nivel de teoría y todas estas cosas. Ujú. Con respecto a la pregunta que me haces del cálculo de beta, el beta sí se puede calcular, ¿ya? Existe Ujú. una metodología, no estoy muy claro hoy ahora, pero no sé si es una metodología o es una forma de cálculo o es una estrategia de cálculo o un software que se llama el SINDO. El SINDO tengo entendido que Gaussian lo tiene implementado. Y SINDO permite entonces calcular o dentro de los resultados que tú obtienes a partir de esta estrategia o forma de cálculo o lo que sea, te digo, no soy yo entendido en el tema, el SINDO lo que te permite calcular es precisamente el valor de beta. Ujú. Ahí Ya. lo importante es que como estos sistemas tienen ciertas simetrías moleculares, ya obedecen a ciertos grupos de simetría, lo importante es siempre dejar bien establecido lo que es el eje de mayor orden. ¿Ya? Con eso, el cálculo con la simetría molecular aplicada va a ir bastante bien y te va a dar el resultado que uno espera. Ya. Y bueno, y mi última pregunta es, bueno, tú nos mostraste varias de las aplicaciones que se pueden utilizar estos materiales. ¿Tú utilizaste estos materiales para alguna aplicación en específico o lo evaluaste o algo? ¿O tienes pensado evaluarlo más adelante? Sí, con respecto a las aplicaciones, por ejemplo, estos compuestos, una de las características que tiene es que son compuestos oscuros. O sea, el ejemplo de la foto que yo mostré es naranja, pero esa es una excepción a la regla. En realidad, estos compuestos normalmente van del orden del café al negro, ¿ya? Y eso, desde el punto de vista de la aplicabilidad, es bastante bueno porque eso me dice a mí de que la absorción va a estar más cerca del rojo, ¿ya? Estamos hablando de todas estas tonalidades medias anaranjadas, rojas, que son de baja energía, que es uno de los requisitos que se necesita para que estos sistemas tengan esta propiedad. Por tanto, al menos los sistemas que yo tenía ahí, que yo les mostré en uno de los ejemplos, que fue el ejemplo de los compuestos de hierro, una de las ideas que la estoy viendo en este momento con un colega ahí en el departamento de química es que son estos compuestos, es utilizarlas como colorantes para celdas.
Ya. para celdas solares, tipo Gratzen, de estas DSSC. Y ahí es Ujú. la gran aplicación que quizás podrían tener estos sistemas, porque yo cuando estuve estudiando estos compuestos, se evaluaban las propiedades y ahí entonces, no sé, como a nivel de conclusión decíamos, ya mira, en función de esto, tenemos que el valor de hiperpolarizabilidad da esto, por tanto, según todas estas características, podríamos decir que sirve para esto, que es un buen candidato para, pero no se llevó a la aplicación misma. Y ahora esto que yo te acabo de comentar de ver si se pueden utilizar para las celdas solares, sería como el salto para ver si realmente son aplicables en este tipo de sistemas. Ahí la función de tu material sería como aumentar la eficiencia de la celda, ya que aumenta el rojo, aumenta la absorción en el rojo. Sí, en O, principio sí, porque estos compuestos funcionan o se comportan como ¿cómo se llama esta cuestión? Tienen este SHG, la generación de segundo armónico. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Yo siempre lo explicaba con el ejemplo de que si tú haces entrar rojo, sale verde, que es más o menos el doble de la frecuencia del rojo. Y eso, en términos de eficiencia de celda, permite mejorar la excitabilidad de los fotones y luego entonces para poder quitar los electrones y generar la electricidad, porque en el fondo estamos hablando de una celda fotovoltaica. ujú, ya. Esas eran mis preguntas. Gracias, Jonathan. ¿Ya? ¿De qué, po? Gracias. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao. Gracias, Felipe, por tu pregunta. A continuación, le daremos la palabra a Luis Ángel. Luis Ángel me da la impresión que es el invitado de Felipe y él es de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, ¿cierto? Sí, sí soy de la UAM. Perfecto. Sí, gracias por tu presentación, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. La primera de ellas que me quedó la Disculpa, duda Luis, es cómo... ¿puede encender la cámara, por favor? Ok. ¿Sí me veo? ¿Ya me Sí, veo? sí, Sí, sí. sí. Mucho gusto, Luis. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, tenía dos preguntas, ¿no? La primera de ellas es, ¿cómo es que los compuestos de organometálicos, como en el caso del ferroceno, actúan como donadores de electrones, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de algunos orgánicos, como mencionaste, los metóxidos o las aminas, pues es un efecto de resonancia, ¿no? Lo que está pasando es que los pares sin compartir de la amina se están conjugando, conjugando con los dobles enlaces que tienes y eso ya provoca pues la donación de electrones. Pero en el caso de los organometálicos, pues estos no tienen este tipo de pares sin compartir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ocurre ese efecto de donación de electrones? Ya, mira, sí, en los compuestos organometálicos, como el caso del ferroceno, el comportamiento es bastante similar. De hecho, hay 4 mecanismos por los cuales se puede explicar. Está la donación tipo sigma, tipo pi y la retrodonación, que es de tipo pi, y el withdraw, los aceptores tipo sigma, ¿ya? Que son, digamos, los que son mejores aceptores. En ese sentido, puedes tener fragmentos organometálicos tanto dadores de densidad electrónica como aceptores de densidad electrónica. En el caso del ferroceno, es un dador de densidad electrónica primero porque es rico en electrones. El hierro es un hierro 2, que es un hierro que todavía tiene electrones en la capa externa y no está totalmente desnudo desde el punto de vista electrónico. Entonces, el mecanismo por el cual dona, ¿cierto? Si tú lo quieres ver en la estructura tipo sándwich que tiene el ferroceno, es desde el CP, desde el anillo de ciclo pentadienilo abajo, pasando por el hierro y del hierro entonces al anillo de arriba y al resto de la molécula, ¿ya? Que es un mecanismo que es la donación tipo pi, ¿ya? Como te decía, está la retrodonación, que que es típica de los fragmentos aceptores tipo pi, y también está la, la aceptación, por decirlo de alguna forma, el withdrawing tipo sigma,
¿ya? Que tiene que ver con los enlaces de tipo doble o simple. En este caso, como el ferroceno es una estructura, la estructura que ustedes vieron ahí, la estructura resonante del ferroceno, debido a la conjugación que tiene el sistema, entonces de tipo, es donación tipo pi, ¿ya? Y ahí juega mucho la participación de los orbitales d del hierro, ¿ya? Si tú hicieras un cálculo, bueno, lo puedes ver también en la literatura, ¿cierto? Si tú hicieras un cálculo de DFT o algún cálculo computacional sobre el ferroceno, tú verías que la contribución de los orbitales frontera es principalmente los orbitales d del hierro, ¿ya? Puntualmente los que tienen simetría EG y T2G del entorno octaédrico del hierro 2 que está en el ferroceno, ¿ya? Entonces, por ahí va el mecanismo. Desde el anillo abajo, que está en resonancia, que es un anillo que tiene una carga negativa. De hecho, tú si separas el anillo del hierro, uno de los anillos del hierro, tú tendrías que dibujar ese anillo de 5 miembros con un signo negativo al medio, porque la carga negativa está deslocalizada sobre el anillo. Entonces, eso te indica a ti de que es un sistema rico en electrones. Entonces, el anillo al hierro, del hierro al otro anillo, y del último anillo hacia el resto de la molécula, es más o menos el mecanismo por el cual el ferroceno entrega densidad electrónica a moléculas en las cuales él forma parte. Ah, ok, sí, sí, me queda más claro, ¿no? Sí, supongo que es como dices, una combinación de efectos, ¿no? Tanto la retrodonación como, pues en sí algo, como por así decirlo, a través del espacio, ¿no? Donde, como dices, pues sí, los dos anillos son, en sí tienen carga negativa, ¿no? Entonces, pues sí, sí, así. Ah, ok. Sí, sí, esa es una de mis preguntas. Bueno, muchas gracias por responderla. La siguiente pregunta que tenía es que, bueno, mencionabas, ¿no? Que dependiendo de los solventes que ocupes, pues puedes ver desplazamientos hacia el azul, ¿no? O hacia el rojo, me parece, ¿no? Ajá. Entonces, ¿tú crees que aparte de bueno, de la explicación que mencionabas, los solventes puedan estar transfiriendo carga a tus moléculas? Entonces, si por ejemplo un solvente empieza, digamos, a transferir en cierta medida densidad electrónica hacia la molécula, pues puedes aumentar la energía tanto del HOMO como del LUMO, ¿no? O disminuirla si hay un efecto contrario. Y entonces eso pues te explicaría también los desplazamientos en las bandas de absorción. Exactamente, o sea, de hecho, es por eso que se hace este estudio. En el fondo, como decía, es emular un poco lo que hace el láser cuando incide sobre el material, ¿ya? El solvente es un medio, no, es otra molécula más que va a interactuar en cierto modo con ciertas partes de la molécula y que va a hacer una perturbación, ¿cierto? En el momento dipolar de la molécula, que es básicamente uno de los requisitos que yo necesito para que estos sistemas tengan esta propiedad. Entonces, si yo tengo un solvente que es poco polar o que es más polar, va a interactuar con una parte A o una parte B de la misma molécula, lo cual en consecuencia hace que la perturbación del momento dipolar molecular sea distinto en un caso que en el otro, lo que en consecuencia hace entonces de que las bandas se puedan correr ya sea hacia el rojo o hacia el azul. Ok. Y entonces solventes que interactúen más fuertes, pues tendrán mayores efectos en esos desplazamientos de las bandas, ¿no? Por ejemplo, un solvente que únicamente tenga fuerzas de Van der Waals o predominantemente interactúe con esas, a través de eso, tendrá un efecto, digamos, más pobre que uno que tenga, por ejemplo, unos puentes de hidrógeno, pues digamos, muy fuertes. Sí, sí, Ah, ok. básicamente es eso. El nivel de interacción, ya sea por fuerzas de dispersión o de cohesión, ¿cierto? Dentro del solvente, que puede ser, como dices tú, puente de hidrógeno, fuerzas de dispersión de London o de Van der Waals, que puedan interactuar, digamos, con la molécula objetivo con la que yo estoy analizando, van a mejorar o van a empeorar, digamos, este desplazamiento. Y cuando digo mejorar, para nosotros bueno era que se corriera para el rojo, y malo era porque se corriera para el azul, ¿ya? Sí, sí, Ahora, sí, sí. cuando hablábamos de bandas de transferencia de carga metal ligando, que normalmente eran aquellas responsables del HOMO y el LUMO específicamente, no era tan malo. ¿Por qué? Porque como yo expliqué en la presentación, en una de las diapositivas, una de las condiciones es que tiene que haber ¿cómo se llama? Un alto valor transición, de momento de transición dipolar, ya que digamos
la tercera condición del modelo de dos estados. Y eso se consigue, ¿cierto? Haciendo que esta transición se desplace hacia el azul, que en otras palabras que sea más energética, ya que suba en energía. Ah, ok, sí, sí, muchas gracias. Ya me quedó más claro esa parte. Y mi última pregunta es que si el valor del HOMO-LUMO gap está directamente relacionado con los valores de beta. Los valores del gap HOMO-LUMO en realidad están más relacionados con lo que uno puede observar en los otros, ¿cómo se llama? Análisis, ¿ya? O sea, principalmente nosotros vimos que tenemos los espectros de absorción, ¿ya? Eso te da una idea del band gap HOMO-LUMO, pero también te da una idea de cómo se desplazan estos valores de momento de transición dipolar en energía, ¿ya? Y qué es lo que pasa cuando se desplazan las bandas. Y por otro lado tenemos la voltametría cíclica, que cuando uno toma la cercanía de los picos catódicos y anódicos, ¿ya? Que hace como el método de Tausch que se usa para ver el bandgap óptico en la reflectancia difusa, uno hace un método, o sea, hace una estrategia bastante similar para encontrar los valores de potencial anódico y catódico cercanos a los picos. Esos valores te dicen a ti de forma experimental, referidos a ferroceno. Hay una ecuación, de hecho, que es el potencial de onda media del ferroceno más ese valor que tú encuentras con este método tipo TOC, te dice el valor en electronvoltios que tiene la energía del HOMO y del LUMO. O sea, tú puedes encontrar básicamente cuánto vale el HOMO, cuánto vale el LUMO experimentalmente. Pues, obviamente falta más información ahí, con esto de la voltametría cíclica. Yo diría que este valor de beta está más relacionado con el valor de mu, que es el momento dipolar, ¿ya? Ok. Cómo yo deformo la nube electrónica alrededor de la molécula con este campo eléctrico que hace entonces que el momento dipolar cambie, ¿ya? Y que se genere esta transición de momento dipolar. Yo creo que más va por ahí. Sí, bueno, yo pensaría que pudiera haber una relación, no, la verdad no conozco tanto el tema, no estoy tan seguro, pero usualmente cuando tienes donadores, bueno, cuando tienes sistemas push-pull más eficientes, pues disminuye el HOMO-LUMO, ¿no? Y pues a la vez eso está relacionado con la polarización, como tú dices, y sería con el valor de beta, pero pues no lo sé, ¿no? O sea, no lo podría asegurar, es como intuitivamente la forma en que lo digo, ¿no? Claro, o sea, podría ser como dices tú, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Claro, tú tienes un sistema dador de densidad electrónica, lo cual debería subir el HOMO, en principio. En teoría es lo que hace. Y si tú tienes un sistema aceptor, lo que debería hacer es bajar el LUMO, ¿ya? No hacer esto al mismo tiempo, sino que o hace esto dependiendo de lo que yo tenga. Pero yo podría tener el mejor dador de la vida, el mejor aceptor de la vida en una molécula, pero si estos no están comunicados electrónicamente, dudo mucho que el compuesto resultante tenga buenas propiedades ONL, que es de hecho lo que explica el modelo BLA, que tiene que haber una contribución entre la forma suiteriónica, es decir, en la forma resonante de los enlaces dobles y simples, y una contribución de la forma neutra, que se ven los dobles enlaces alternados. Eso permite que haya comunicación electrónica y por consecuencia que tenga esta propiedad ONL. De lo contrario, tú puedes poner un dador, un aceptor y pones un enlace simple con dos carbones, con dos carbonos, y si tú lo estás midiendo esto, por ejemplo, en disolución, si rota la molécula, perdiste la comunicación electrónica y la ONL se te fue a las pailas. O sea, no tenía una ONL. Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí tienes razón en que habría que tomar en cuenta más parámetros, ¿no? Como dices, la comunicación entre los dos fragmentos donador-aceptores. Y se me ocurre también a lo mejor los tipos de simetría de la molécula, ¿no? Son muy simétricas, a lo mejor se cancelan ahí los dipolos y pues ya quedó ahí la óptica no lineal, ¿no? Claro, Bueno, pues de hecho te puedo comentar de que, claro, los sistemas que yo mostré, que son los que yo sinteticé, si tú te fijas en este, por ejemplo,
Este básicamente no tiene ningún elemento de simetría. Y esa era la gracia que tenía la molécula, era en síntesis asimétrica, donde el sistema final era totalmente asimétrico. Estos tienen grupo puntual C1, ¿ya? O sea, solamente la identidad, no tienen reflexiones, ni ejes de rotación, ni eje impropio, solamente es la identidad, la molécula, ¿cierto? Y normalmente estos cristalizaban siempre en sistemas de tipo triclínico o centrosimétrico. La simetría la encontraban en el cristal, no en la molécula. En la molécula como tal, sí, como dices, están totalmente asimétricas. Claro, y la gracia estaba Ok. básicamente en evitar que por efecto de algún elemento de simetría se cancelara el momento dipolar molecular. Ok. Sí, ya le entendí un poco mejor a tu tema. Felicidades, está muy interesante tu presentación. Pues esas serían todas mis preguntas. Gracias por responderlas. Y gracias a ti. Hasta No, luego. Gracias. gracias, Luis, por tus preguntas. Ahora le daremos el turno al doctor Andrés Ramírez de la Universidad de la Frontera. Andrés, ¿alguna pregunta? ¿Estás ahí, Andrés? Andrés Ramírez. Bueno, parece que no está. Entonces daremos turno al doctor Alifer Mestra de la Universidad Católica del Norte. Alifer, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Ya. Ok. Enciende tu cámara, Alifer. Ya. Ah, perfecto. Yo tengo una duda, una pregunta, Jonathan, con respecto a en el voltagrama cíclico. ¿Sí? Eh, en el voltagrama cíclico donde aparece que tienes como referencia a ferroceno, eh, ¿cómo, cómo yo, o sea, no sé si vaya a ser, yo no estoy familiarizado con el tema, así que no sé si vaya a ser una pregunta muy eh, ¿cómo cuando tú hallas los potenciales catódicos, hay una que tiene varios voltagramas, donde está mostrando, hacen una comparación de los voltagramas. Ah, es la diapositiva anterior. Bueno, yo me acuerdo de la diapositiva. ¿Qué tienes? Comparaste los voltagramas y cómo se... Ese. Dependiendo, si yo cambiara, ejemplo, en vez de níquel, cobre, colocara otro metal, obvio que la respuesta del voltagrama me va a cambiar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo, o sea, cómo sé yo, por medio de esta voltametría cíclica, los potenciales de reducción, si el sistema es más eficiente para aplicarlo en estas ópticas no lineales? O sea, ¿puedo saberlo por acá simplemente o necesito de otras técnicas extras para eso? O sea, porque Déjame ver si entendí la pregunta. Tú necesitas saber si yo cambio el metal, hago este análisis electroquímico y puedo decir si va a tener mejor o peor ONL. sí, no sé si es una pregunta muy... No, para nada, no te preocupes. Mira, normalmente lo que nosotros hacíamos acá es usar el ferroceno como sonda, es decir, como punto de referencia dentro de la molécula. Por eso siempre sintetizamos algo con ferroceno o usábamos el ferroceno solo, ¿ya? En el caso de los compuestos de hierro que yo mostré en la diapositiva siguiente a esta, ¿ya? Yo podría no haberle puesto ferroceno, que era el caso del complejo Dador, pero como tenía hierro, el hierro es una muy buena sonda redox, ¿ya? Entonces me permite ver con bastante facilidad dónde me voy a ubicar en un voltamograma. Obviamente depende también de los parámetros experimentales, ¿cierto? De la ventana de solvente, de que no hayan impurezas, de que no haya humedad, de que no haya oxígeno, ¿cierto? También en el sistema, que también interfieren en cierto modo en la medida de esta técnica. Yo podría eventualmente saber si es que tiene ONL con esta técnica, pero no es concluyente si es que yo no uso las otras técnicas que yo mostré, por ejemplo. ¿Ya? Incluso uno podría hasta usar el análisis de la difracción de rayos X de monocristal, ¿ya? Midiendo las distancias de enlace
podría uno eventualmente saber si es que hay conjugación, no hay conjugación, si es que el fragmento va a ser más aceptor o menos aceptor, o más dador o menos dador. Eso se puede hacer, ¿ya? Y es básicamente comparando las distancias de enlace de los fragmentos respecto a lo que ya se conoce en la literatura. Si uno ve que el enlace es más largo, es más corto, entonces uno podría sospechar hasta del estado de oxidación de un metal. Ahora, en la técnica misma, que fue la pregunta que tú hiciste en el caso de las voltametrías cíclicas, básicamente para estos sistemas lo más útil es saber la energía del ohmo y el lum. Y eso es una cosa más bien cualitativa, que a mí me permite decir a priori, podría ser porque la transición ohmo-lum es más chica o es más grande, para poder entender si el sistema pudiese o no pudiese tener ONL. Ahora, también depende del metal que esté usando. O sea, todos los ejemplos son con níquel y cobre, podrían ser con cualquier otro metal. Va a depender de la geometría que adopte el metal. Yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo a hacer esta cuestión, hay un libro, no me recuerdo en este momento el autor, pero hay un libro que te dice qué comportamiento electroquímico van a tener sistemas que tienen geometría plano cuadrada, como es el caso de estos sistemas, o si fuera octaédrico, o si fuera plano piramidal de base cuadrada, y así, ¿ya? Y te mostraron algunos ejemplos de la literatura con ciertos ligandos y lo demás. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que tú puedes ver el desplazamiento de la onda del metal, ya sea reversible o irreversible, hacia potenciales más anódicos o más catódicos, pudiendo dejar entrever la naturaleza electrónica de los fragmentos que tú tienes en la molécula. Y eso a priori te podría a ti decir, ya, sí, puede ser que tenga esta propiedad, pero me faltan otras cosas para concluir si efectivamente puede tener ONL. ¿Ya? Ahora, eso es lo que yo conozco. Es probable, de aquí estoy elucubrando, es probable que con los avances de la electroquímica, que hoy día, por ejemplo, existe la espectroelectroquímica, es probable que uno pueda eventualmente también ver esta característica con ese análisis, ¿no? Hacer una espectroelectroquímica y ver entonces cómo se comporta electroquímicamente un compuesto mirando al mismo tiempo un UV visible sobre el sistema que tú estás analizando. Claro. Y ya, Johnny, gracias. Y tengo otra pregunta. Ahí Sí. mismo, en las 4 moléculas. Tú durante la presentación hablaste que estas moléculas podían servir para celdas solares, ¿cierto? Porque Sí. tienen la característica donador, pí aceptor, Ajá. ¿cierto? Aparte de eso, mirando ahí las estructuras, para que se pueda anclar a la superficie del semiconductor, necesita, ¿cierto?, alguien que lo ancle. En este caso, para estas 4 moléculas que están aquí, ¿cuál crees tú que podría de pronto ser la que mejor me dé eficiencia en celdas solares? Porque cumple, por ejemplo, la tercera, no sé, o sea, no sé si el flúor se ancle, pero entre entre la 1, la 2 y la 4, perdón, la 1, la 2 y la 4 pueden cumplir los requisitos, pero la 3 no sé qué me puedes decir tú de eso. No, yo de hecho estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, si tú me preguntas qué molécula, podría ser eventualmente la 1, la 2 y la 4. ¿Por qué? Por ejemplo, la 1, uno podría hacer una hidrólisis básica del grupo metoxilo y hacer entonces el anclaje sobre la superficie del fotoano de la celda, por ejemplo. En el caso de la molécula 4, a través del grupo nitro, que se ancla a la superficie. Y así, en el caso de la molécula número 2 también, o sea, habría que hacer una modificación previa para poder hacer el anclaje sobre el sistema desde el fotoánodo para poder entonces usar estos sistemas como potenciadores de la eficiencia de la celda fotovoltaica. En el caso del flúor quizás está un poco más compleja la cosa, pero eso podría eventualmente hacer quizás sobre la misma molécula una modificación previa a nivel estructural que permita un grupo de anclaje para luego colocarlo sobre la superficie de la celda. Eso te Claro, podría comentar con respecto a estos compuestos. sí, porque estructuralmente son se tienen la forma
para celda solar y si sabemos, el complejo este rutenio tiene una formita no parecida, pero muy cercana a ellos y es uno de los que dan mejores eficiencias en las celdas de Grexo. Sí, Entonces, ese complejo que tú dices que es este colorante que tiene el nombre, no sé qué, 70 y algo, ¿cierto? N719. Es el N719, es un complejo organometálico de rutenio, que estructuralmente es más parecido a los complejos de platino que se usan en catálisis. De Ya, hecho, yo, estos particularmente se ven interesantes para lo que son celdas de Gretzel, porque son como estos sistemas tipo antenas, por la forma que tienen, ¿no? sí. Ya, yo no tengo más preguntas. Ya, yo no tengo Bueno, más. gracias, Alifer, por tus preguntas. James, Liana, Jimena, ¿hay algunas preguntas por parte del público latinoamericano? Bueno, buenos días, profesor Sergio. En este caso, pues bueno, de mi parte no tengo preguntas y acá mirando en las redes no tenemos preguntas de ninguno de los estudiantes o colaboradores lo único es pues agradecimientos por tan excelente charla y pues intereses también en algunas partes de los materiales ópticos. Muchísimas gracias. No hay de qué. Perfecto. Yo tengo una pregunta, una Sí. pregunta corta, Jonathan. En realidad, me pareció muy bien tu charla. En realidad, todos estos fenómenos no lineales son fenómenos bastante complicados de entender y la verdad que los químicos, ¿cierto? En cierta forma buscan la forma de poder llevar esto a la práctica mediante modelos relativamente sencillos, ¿ya? Entonces, los modelos estos que tú explicaste, estas interacciones o homolumos, ¿cierto? O estas interacciones aceptores, donores que te permiten en cierta forma hacer un diseño racional, sistemático de tus sistemas moleculares, ¿cierto? A mí me gustaría saber un poco cómo fue la correlación de los resultados teóricos computacionales con los experimentales. ¿Hubo una buena correlación o en algunos casos no hubo tan buena correlación? ¿Cómo fue la correlación de los resultados? Sí, mira, con respecto a la parte de los resultados computacionales, como le había comentado a Felipe, en ese tiempo nosotros usábamos ADF como plataforma de cálculo. Ya no es una plataforma que en ese entonces estuviese tan bien implementada. Sin embargo, las estrategias que se usaron para hacer esos cálculos, eh, con respecto a los resultados, daban bastante buenos, bien, podrían haber dado mejores, obviamente, pero daban bastante bien los resultados obtenidos. Una de las cosas que se hizo, ¿cierto? Para poder corroborar, bueno, siempre está el tema de la optimización de la geometría, luego el cálculo de frecuencia, que en realidad no dice mucho para esta propiedad que uno estudia de estos sistemas con óptica no lineal. Pero una de las cosas que eventualmente me permitía a nosotros decir que el cálculo estaba bien hecho era el cálculo de estado excitado y específicamente poder replicar computacionalmente el espectro de absorción, el espectro de absorción electrónico. Eso nos permitió a nosotros, por ejemplo, asignar con bastante precisión las bandas y saber entonces la naturaleza de las bandas de transferencia de carga, pues saber específicamente desde qué sector de la molécula a qué sector de la molécula está ocurriendo este fenómeno. Y desde esa perspectiva, entonces, muchas de las bandas que yo mostré en el ejemplo esto eran, por ejemplo, transferencia de carga intraligando, específicamente entre el fragmento de ferrocenilo y otra parte del ligando que envuelve al metal. O eran transferencia de carga de metal central, ¿cierto? Del metal que estaba en el medio, hacia el ligando a partir de los orbitales eje del metal, ¿cierto? Esas cosas como que yo te podría decir que son como interesantes desde el punto de vista de cómo se correlacionaban los cálculos computacionales con los resultados experimentales. Ese resultado particularmente era algo
que cuando llegaba el resultado era como, ah, genial, lo tenemos, es así, y ya. Básicamente era como la forma de, yo no me especialicé, ni en el grupo en el que yo estaba eran especialistas tampoco en calcular, por ejemplo, el valor de beta, que era algo que le estaba respondiendo a Felipe en una de sus preguntas. Pero sí las propiedades espectroscópicas que nosotros observamos sí tenían muy buena correlación desde el punto de vista computacional con los experimentos. Bueno, un poco respondiendo eso, o sea, esto fue una aproximación más cualitativa. Igual hiciste cálculos, entonces cálculos time dependent diffictive, o sea, dependiente del tiempo, ¿no? Para calcular los estados de excitación, o sea, para calcular los espectros, ¿cierto? Sí, De absorción. sí, Bueno, sí. básicamente, si tú hiciste un cálculo de frecuencia, hiciste cálculo, supongo que hiciste cálculo de IR, por ejemplo, cuando tú haces un cálculo de IR, es básicamente la penalidad del campo eléctrico con respecto de la energía total de tu sistema con respecto al campo eléctrico. La polarizabilidad, ¿cierto? Es la segunda derivada de la energía total con respecto al campo eléctrico, y ahí esos normalmente se conocen como tensores de rango 1 y tensores de rango 2. Y hasta ahí llega tu óptica lineal, ¿ya? Y eso cae también dentro de la aproximación del armónico, ¿cierto? Y bueno, esos cálculos son bastante triviales con programas como Gaussian, como la ADF, ¿ya? Ahora, si tú quieres calcular el beta, ¿cierto? Normalmente ese tipo de cálculos se conocen como cálculos de alta frecuencia. Yo he hecho algunos cálculos para sólidos, no lo he hecho para moléculas, pero supongo que para moléculas también deben haber. Entonces ahí tú tienes que utilizar los métodos perturbativos, ¿ya? Normalmente cuando calculas un cálculo de frecuencia normal se conoce como un cálculo de frecuencia sin perturbar. Entonces, el cálculo perturbativo te permite acceder, ¿cierto? De hecho, claro, incorpora, ¿cierto? El beta como una perturbación del sistema, y eso te permite, ¿cierto? Calcular la tercera derivada de la energía con respecto al campo eléctrico, y después la cuarta derivada también, ¿cierto? De la energía total con respecto al campo eléctrico, que son los tensores de rango 3 y de rango 4, y que te permiten, ¿cierto? Obtener el numerito que te preguntaba Luis, que te permite calcular, ¿cierto? El beta. Yo no sé si ustedes no evaluaron, no vieron eso porque no sabían cómo hacerlo o por el costo computacional, pero no sé qué me puedes decir al respecto. O sea, no, o ADF no tenía implementados esos métodos perturbativos para acceder, ¿cierto? Al beta, a esa Eh, tercera derivada. ¿Cómo se llama? En ese rato, en ese momento, ADF yo tenía entendido de que no estaba muy bien implementado específicamente eso, ¿ya? Y por otra parte también está el tema del costo computacional. La persona que estaba a cargo del tema de los cálculos, bueno, él nos enseñó, ¿cierto?, a hacer la simulación y todo lo demás. Estaba con una especie de workstation haciendo los cálculos, y después nos asistíamos con una estación de cálculo más profesional en Francia, pero era básicamente eso, el tema del costo. No así el tema de la dificultad de cálculo, porque nosotros colaborábamos con un químico teórico de Francia, que era el que se encargaba de dar el visado a los cálculos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y los cálculos que eran más complejos los hacía él. ¿Ya? Los cálculos por ejemplo, los de optimización de geometría, el cálculo de frecuencia y todas estas cosas así, que son más o menos triviales, las hacíamos nosotros, pero todo lo que era cálculo si es que, por ejemplo, el compuesto pudiese eventualmente presentar propiedades magnéticas, que era el caso de los compuestos de hierro, todos los cálculos de propiedades de magnetismo o este mismo, él era el encargado, pero él siempre decía que el problema era el costo. El calcular beta con estos métodos que dices tú, los perturbativos, era el costo computacional, básicamente. Por eso Sí, no o sé. sea, yo lo veo así, que deben ser cálculos costosos. Igual podríamos hacer algunas pruebas. Bueno, nosotros trabajamos en el mismo departamento, igual Y podríamos claro, ver unas pruebas, porque no son así cálculos así que sean excesivamente complicados, pero quizá el costo computacional asociado puede que sea muy grande para abordar tu sistema. También, o sea, Sindo, tú dijiste Sindo es un método semi-empírico,
que también podría estar diciendo no es ab inicio, entonces también podría estar dando señales de que quizás esos cálculos son muy costosos computacionalmente hablando. ¿Ya? Igual se podrían hacer algunas pruebas y ver Sí, claro. qué tal, como saber los valores de beta. Supongo que también utilizaste efectos solventes para hacer los cálculos y toda esa historia, ¿no? Sí, en el caso de los cálculos de los V visibles se hizo con efecto del solvente, sin efecto del solvente, pues, colocando o sea, viendo todas las posibilidades de interacciones con la dispersión y todo lo demás. Y así fue como llegamos finalmente al resultado que yo diría que en un 90% el espectro computacional se match con el experimental. Ok, perfecto. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias por tu excelente charla. Algunas palabras finales antes de, o bueno, recordarles, ¿cierto?, al público que nos ve que la próxima semana, el sábado 26 de agosto, está la charla de materiales nanoestructurados aplicados a la seguridad de los reactores nucleares, que será dictada por el doctor David Jacob Navarro Solís, de la Unidad Académica de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma Zacatelas, y el moderador será Felipe Mondaca. Para el 2 de septiembre está la charla de Mauricio Doria de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, y el moderador será Isaías Gonzaga de Oliveira. El 9 de septiembre, Emilio Chávez del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, y el moderador, ¿cierto?, seré yo, ¿ok? Bueno, algunas palabras finales, Jonathan. ¿Algo que decir, que comentar? No, bueno, primero agradecer la invitación. Siempre es un agrado mostrar un poco lo que uno hizo. Ya yo actualmente ya no me estoy dedicando a esto, pero siempre es bueno irlo recordando. Y como dije en un comienzo, estas instancias son bastante buenas para establecer colaboraciones. O sea, hay mucha gente acá que me dijo que la charla estuvo interesante, todo lo demás, y básicamente en función de eso uno después va estableciendo estas colaboraciones que van fortaleciendo entonces las investigaciones de cada uno de nosotros. Así que agradecido por la invitación y nada, pues, espero quizás en algún momento, en algún futuro, volver a dar una charla ya de otra cosa diferente en este consorcio. Así será. Bueno, te pido, Jonathan, que dejes de compartir, y le pido a todos que abran sus cámaras para despedir a nuestro conferencista, por favor. Bueno, Jonathan, que estés muy bien, ¿ya? Espero que nos veamos pronto. Bueno, ahora, Chao. por favor, James, puedes cortar ahora la Chao, que estés bien. comunicación, la grabación. Bueno, chao, que estén bien. Chao, chao. Así sea, Hasta luego a todos, que estén Hasta luego.